Muy buenos días, hermanas, bendiciones para todas. Que sea el Señor ayudándonos en este nuevo día. Ya hoy, 31 de octubre, y nosotras vamos a comenzar la cuarta parte del estudio acerca del contentamiento. Esta porción del estudio fue escrita por Thomas Jacobe y tiene como título Considerar una gran ayuda para el contentamiento. Quiero que tengan en claro que el autor define la palabra considerar como reflexionar, o hace como si fuera un sinónimo de considerar, reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo. Entonces, cada vez que yo lea considerar, la palabra considerar, ustedes pueden relacionarla con la palabra reflexionar, ¿ok? Entonces, repito el título, considerar o reflexionar, una gran ayuda para el contentamiento. Esta porción del estudio está basada en el libro de Filipenses 4:11, que dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Comienza diciendo, consideremos el contentamiento en lo que respecta a la calma y compostura de la mente en toda condición, la quietud y tranquilidad de espíritu en todos los casos de la providencia. Cuando al hombre le agrada lo que Dios le hace a él, o con él, sea lo que fuere, eso es contentamiento. Y vemos que cada autor ha estado haciendo como su propia definición acerca del contentamiento. Me gusta esta. Dice que el contentamiento es cuando al hombre o a la mujer le agrada lo que Dios le hace a él o con él, sea lo que fuere. Entonces fíjense que él también da su propia definición de lo que es el contentamiento, y aunque son, digamos, diferentes las definiciones, vemos que se van complementando. Continúa diciendo, existe una gran afinidad, aunque no una identificación perfecta, entre el contentamiento y la paciencia. Es lo opuesto a la irritación, la angustia y la murmuración. Igualmente, el contentamiento es opuesto a toda perturbación mental incorrecta bajo las cosas ordenadas por Dios para nosotros que no cuadran con nuestros deseos naturales. O sea, vemos que el contentamiento es opuesto a esa perturbación mental que tenemos cuando Dios dispone algo que no cuadra dentro de nuestros planes, ¿verdad? Nosotros queremos hacer algo, tenemos algo planificado, tenemos ciertas proyecciones, pero cuando el Señor determina una cosa diferente, entonces nosotros comenzamos a tener pensamientos perturbadores, y Él dice que eso es opuesto a estar contento. Es indudable que esta era una de las cosas, si no la principal, a la que se refería el apóstol cuando dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es como si hubiera dicho, he llegado a esta posición, siempre pensar bien de Dios y en cada estado en que le plazca colocarme. Lo que le place a Él, me place a mí. Sea prisión, pobreza, enfermedad, oprobio o la muerte misma. Con que se haga la voluntad de Dios estoy contento. He sido enseñado a tomar todas las cosas con gran firmeza mental o serenidad espiritual. Y fíjense, eh, sería maravilloso que nosotros pudiéramos decir como Pablo, ¿verdad? O pensar como Pablo, que dice siempre pensar bien de Dios y en cada estado en que le plazca colocarme, porque nosotros somos dados, digamos que no nos percatamos, pero cuando nosotros murmuramos o decimos, Señor, ¿por qué a mí? O Señor, ¿por qué me está pasando esto? Es una manera de decir, Señor, te estás equivocando, o Señor, no eres bueno conmigo. Y fíjense que estar contento también hace parte de eso, de pensar bien de Dios, tener las cosas claras. El Señor es bueno y es bueno todo el tiempo, no en algunos momentos y en otros no. No es que el Señor se descuide de nosotros, de pronto gire su rostro o mire hacia otra parte y se olvide de nosotros. Dios es bueno todo el tiempo. Dice, entonces surge la pregunta, ¿cómo podemos llegar a este excelente estado que es tener un corazón tranquilo y quieto en todas circunstancias, sin alterarnos ni sentirnos descontentos por nada que nos ocurra? Una pregunta muy profunda y una pregunta que a mí seguramente toda creyente se hace. ¿Cómo puedo, Señor, llegar a tener ese contentamiento, esa paz, esa tranquilidad en medio de las circunstancias también difíciles, y no sentirme descontenta ante nada que me ocurra? Contestar esa pregunta es el tema
de este trabajo, es el tema de esta parte de nuestro estudio. Dice que tenemos un buen consejo en el libro de Eclesiastés 7:14. Hermana, le insto para que cuando esté haciendo este devocional tenga la Biblia a su lado. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Lo leo en otra versión. En el día de la prosperidad, goza del bien, y en el día de la adversidad, reflexiona. Cuando nos sucede algo contrario a nuestros deseos, eso lo convierte en el día de la adversidad, ¿cierto? Nos levantamos y pasan cosas durante el día que es contrario a nuestros deseos. Íbamos a salir, íbamos a trabajar y resulta que algo pasa. Ya sea algo, digamos, superficial o ya sea algo fuerte. En ese momento podríamos considerar que ha llegado un momento de adversidad o un día de adversidad. Y Eclesiastés nos dice que debemos reflexionar, considerar, dice, detenernos a reflexionar en nuestro estado. Ayuda mucho para aquietar el espíritu, en vez de salir corriendo despavoridas a mirar a ver cómo solucionamos el momento de adversidad o el día de adversidad. Dice que debemos reflexionar sobre nuestro estado. Reflexionar las cosas es una ayuda excelente para el contentamiento. El que no es reflexivo, es decir, el que no es dado a pensar, a considerar las cosas, nunca aprenderá la lección. Las perturbaciones de la mente no se evitan ni curan con encantamientos ni conjuros, sino con una seria y juiciosa reflexión. Entonces, fíjense que aquí nos dice, estamos hablando de este versículo que quizás nunca habíamos leído. Dice Eclesiastés 7:14, en el día del bien, cosa del bien, ¿sí? Cuando las cosas están conforme de pronto a lo que nosotros queríamos. Yo sé que todos hemos pasado por esos momentos. Hay un momento en nuestra historia, en nuestra vida, en el año, en el mes, en donde las cosas están funcionando bien, en términos generales, hay salud, en términos generales hay una estabilidad económica, en términos generales hay una buena una armonía entre la familia. Entonces gocemos de esas cosas, ¿verdad? No estemos pensando en preocupaciones de pronto que no nos atañen en ese momento, y más bien dice el Señor que disfrutemos de esos días y disfrutemos de esos momentos, pero que cuando llegue la adversidad lo que debemos es reflexionar. El autor escribe algo que me gusta, dice, el que no es reflexivo o el que no es dado a pensar o a meditar en las cosas es una persona que nunca aprende la lección. Si hay algo que el Señor nos enseña es como los niños cuando no se aprenden la lección, ¿verdad? ¿Qué hace el papá o qué hace el maestro? Les repite y les repite y les repite la clase hasta que ese niño entienda. Muchas veces a nosotras nos pasa lo mismo. A veces pasamos por una situación, pero no consideramos, no reflexionamos acerca de esa situación, sino que pasa el momento y no aprendimos la lección. Luego, nuevamente, el Señor nos vuelve a repetir la misma lección y quizás es posible que no volvamos a que no estemos pensando en ello y quizás no aprendamos la lección. Entonces toca nuevamente al Señor hacernos pasar cuantas veces sea necesario hasta que podamos aprender la lección. Dice que las perturbaciones de la mente no se evitan ni curan con encantamientos, ¿sí? Es decir, las preocupaciones que nosotros tenemos que son reales, hermanas. Nadie está diciendo que son preocupaciones infundadas o que son preocupaciones mentales hechas e inventadas por nosotras, ni nada de esas cosas. Esas preocupaciones reales que tenemos en nuestra vida, dice que no se curan con conjuros, ni con magia, ni con pensamientos positivos, ¿verdad? De pronto el mundo ahora nos está enseñando que debemos repetir. Repítete a ti misma esta frase y repite, yo puedo, yo me lo merezco, yo soy capaz. Repítelo una y otra vez y verás que el universo se confabula a favor tuyo. Eso no es así, hermano. Eso no es así. La única manera de evitar esas perturbaciones es a través de la palabra de Dios, que nos enseña a reflexionar. Dicen, ¿sabe cuál es el tema especial y correcto a reflexionar para favorecer el contentamiento en cualquiera que sea la situación?
considerar o reflexionar. Ahora, pero ¿en qué vamos a pensar? ¿Cierto? Porque yo digo, bueno, tengo este problema, voy a estar entonces ahora meditando, reflexionando. En el problema, no. Hay momentos en donde hacer eso lo que va a hacer es que nos va a alterar más. El autor menciona aquí una porción bíblica más adelante que dice, en mi meditación se encendió fuego. A veces meditar o reflexionar en el problema, en la situación, lo que hace que nos altera más. Dice, lo que debemos pensar es en quién es el que ordena la situación. Ese debe ser nuestro primer pensamiento a reflexionar o a considerar. ¿Quién es el que ordena mi situación? ¿Quién es el que está haciendo que todo esto que me esté pasando esté sucediendo en mi vida? ¿Quién es el que tiene el control del mundo? ¿Quién es el que tiene el control de las circunstancias? ¿Quién es el que tiene el control de la situación económica de nuestro país, de la situación física de mi cuerpo? ¿Quién es el que tiene el control? Sin duda alguna es el Dios supremo, es el Dios soberano quien determina todo. Todo, hermanos, es todo. Dice el Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos. En tu mano, Señor, está todos mis tiempos, todo mi destino, todo lo que voy a hacer. Lo mismo es con cada persona en el mundo y con todo lo relacionado a cada una. Todo está en la mano de Dios. Dice, hay una mano en las alturas que dirige todos los eventos aquí en la tierra. Y eso es algo que nosotras tenemos que tener muy claro en nuestra vida. Dios no dirige solo las cosas que a nosotros nos parecen buenas, ¿verdad? Si nos sucede una situación en donde nos va bien o nos favorece, entonces decimos gracias a Dios. Es decir, Dios fue el que dispuso las cosas. Pero cuando ocurre una calamidad, cuando ocurre un fenómeno natural que de pronto devasta cierta localidad o cierto pueblo, también es Dios quien está llevando a cabo todo eso. No es que Dios solamente esté obrando en las cosas que a nosotros nos gustan, Dios también obra en las cosas que a nosotros no nos agradan. Y es así para todo el mundo, no solamente para los creyentes, no solamente para los seres humanos, es para todo, incluyendo la naturaleza, incluyendo los que no son creyentes. Todo está en las manos de Dios. Dice, el que cuenta nuestros cabellos es el que ordena nuestro estado. El bien y el mal no suceden al azar ni por casualidad o accidente. Pareciera que coincidiésemos plenamente con esto, pero en la práctica lo olvidamos por completo o lo negamos rotundamente. Por lo tanto, mi consejo es este. En cualquier momento en que sus corazones empiecen a atormentarse y desesperarse por su condición, deténgase y consideren seriamente quién es el que ordena esa condición. Dice, en cualquier momento en que nuestros corazones, nuestra mente, nuestros pensamientos comiencen a alterarse, respiremos, como dice uno, ¿verdad? Respire, cuente hasta 10 y considere quién es el autor de esta situación por la que yo estoy pasando. Y no solamente cosas que digamos, afecten mucho nuestra vida, cosas tan pequeñitas como el transporte no pasa, el bus que estoy esperando no pasa, ¿verdad? Yo salí a la hora, pero resulta que hay trancón, que hay algo que se sale de mi control y comenzamos a refunfuñar o a murmurar que estamos atrasados, que nos está pasando esto, que nos está pasando aquello. Hermana, es Dios quien está permitiendo todas esas cosas. Cuando nosotros meditamos en eso, entonces podemos estar contentas. Voy a dejar hasta aquí porque no me quiero extender mucho. Esta es una parte que me gustaría tratar un poco más a fondo, leer nuevamente parte de lo que hoy se leyó. Entonces, hermanas, vamos a dejar hasta aquí, pero nos quedamos con que hoy vamos a considerar y vamos a contar hasta 10, ¿ok? Cuando estemos sintiendo que algo nos está alterando, que hay pensamientos que nos están preocupando, que nos están llevando a murmurar o a enojarnos o a airarnos, respiremos, contemos hasta 10 y no vamos a decir una frase positiva, sencillamente vamos a meditar y vamos a reflexionar en quién es el que ordena la situación. Y la respuesta es nuestro Dios, Padre soberano, es el que está determinando todo lo que nos está pasando. ¿Okay? Entonces ahora nos unimos en oración por
las peticiones de nuestras hermanas y nos vemos prontamente.